Abuela, ¿por qué estás pasando hambre si recibiste la herencia del abuelo? La voz de mi nieto Rafael resonó en la cocina aquella tarde de sábado. Acababa de abrir la nevera y se había quedado paralizado frente a los estantes vacíos. Solo había una botella de agua a medio llenar y un pedazo de pan duro envuelto en una servilleta. Se volteó hacia mí con los ojos muy abiertos, esperando una respuesta que yo no sabía cómo dar. Las palabras se me atascaron en la garganta como si fueran piedras. Mi boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Antes de que pudiera intentar explicar algo, escuché pasos viniendo del pasillo. Mi hijo Emiliano apareció en el umbral de la sala, donde todos los invitados estaban reunidos para la cena que Mirela había organizado. Y entonces lo dijo. Lo dijo frente a todos, con una sonrisa en el rostro, con el pecho inflado de orgullo, como si estuviera anunciando la cosa más maravillosa del mundo. Yo le di su dinero a mi suegra Catarina para comprar su casa nueva. Ella lo merecía más. Crió a mi esposa sola, trabajó toda su vida. El mundo se detuvo en ese instante. Los murmullos de los invitados se apagaron de golpe. Todos me miraron. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies, que las paredes de mi propia casa se cerraban sobre mí. Rafael se quitó el abrigo lentamente, con una calma que nunca antes había visto en él. Sus movimientos eran deliberados, controlados, como si cada gesto tuviera un propósito. Algo en sus ojos había cambiado. Ya no era el niño que solía correr por estos pasillos. Era un hombre enfrentando una verdad horrible. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta este momento. Como una mujer de 70 años, que trabajó toda su vida, que crió a su hijo sola, que enterró al amor de su vida hace apenas 2 años, terminó con la nevera vacía mientras su propio dinero compraba lujos para extraños. Me llamo Isaura Rivas. Durante 45 años estuve casada con Guillermo, el hombre más bueno que pisó esta tierra. Él trabajó en la construcción desde que tenía 17 años. Manos grandes, callosas, siempre manchadas de cemento. Manos que me abrazaron en las noches frías, que cargaron a nuestro hijo Emiliano cuando era bebé, que construyeron esta casa ladrillo por ladrillo. Yo trabajé también. Limpiaba casas durante el día, planchaba ropa por las tardes, hacía costuras por las noches. Nada era demasiado para nosotros. Queríamos que Emiliano tuviera lo que nosotros nunca tuvimos: educación, oportunidades, un futuro mejor. Cuando Emiliano tenía 12 años, Guillermo sufrió un accidente en la obra. Se cayó de un andamio. Estuvo 3 meses en el hospital. Yo trabajé doble, triple. Vendí las pocas joyas que tenía. Pedí prestado. Rogué. Pero lo sacamos adelante. Siempre lo hicimos. Juntos éramos invencibles. Los años pasaron y Emiliano creció. Estudió administración de empresas. Consiguió un trabajo en una oficina. Se casó con Mirela, una muchacha que parecía dulce y educada. Yo estaba tan orgullosa. Mi hijo había logrado lo que nosotros soñamos para él. Pero entonces Guillermo se enfermó. Cáncer. La palabra que nadie quiere escuchar. 2 años de lucha. 2 años de verlo consumirse poco a poco, de sostener su mano mientras el dolor lo destrozaba, de prometerle que todo estaría bien cuando ambos sabíamos que no era cierto. Murió hace 2 años. Un martes por la mañana. El sol entraba por la ventana del hospital y él me miró con esos ojos cansados. Isaura, mi amor, cuídate. Prométeme que te cuidarás. Fueron sus últimas palabras. Yo le prometí. Pero no sabía que esa promesa sería tan difícil de cumplir. Después del funeral, descubrí que Guillermo había sido más previsor de lo que yo imaginaba. Había un seguro de vida. Una compensación laboral que la empresa finalmente aceptó pagar después de años de peleas legales. Una pequeña pensión que yo recibiría mensualmente. En total, había casi $150,000. Para nosotros, que nunca tuvimos nada, era una fortuna. Era el resultado de 45 años de trabajo, de sacrificio, del cuerpo roto de Guillermo. Era el futuro que él quería asegurarme. Yo lloré cuando vi esos números en la cuenta bancaria. Lloré porque Guillermo ya no estaba para disfrutarlo. Lloré porque ese dinero tenía el sabor amargo de su ausencia. Emiliano estuvo a mi lado durante todo el proceso. Me ayudó con los papeles, con los abogados, con el banco.
Parecía tan preocupado por mí, tan atento. Después del funeral, empezó a visitarme más seguido. Traía comida, se quedaba a conversar, me preguntaba cómo me sentía. Yo estaba tan sola en esta casa grande. Cada rincón me recordaba a Guillermo. Su silla vacía en la mesa, su lado de la cama frío, sus herramientas en el garaje, esperando unas manos que nunca volverían. Tener a Emiliano cerca me hacía sentir menos perdida. Pensé que finalmente, en mi vejez, tendría a mi hijo presente. Que después de tantos años de verlo ocupado con su trabajo, su esposa, su vida, ahora él haría tiempo para su madre viuda. Qué ingenua fui. Un día, 3 meses después de que recibí el dinero, Emiliano llegó con Mirela. Se sentaron conmigo en la sala, en este mismo sofá donde ahora los invitados nos miraban con lástima. «Mamá, hemos estado pensando», dijo Emiliano con voz suave. «Tú no sabes manejar tanto dinero. Nunca has tenido que preocuparte por inversiones, por cuentas, por nada de eso. ¿Y si alguien te estafa? ¿Y si pierdes todo?». Mirela asintió a su lado, con esa sonrisa que yo creía sincera. «Suegrita, lo decimos porque la queremos. Déjanos ayudarte. Emiliano puede manejar tus finanzas, asegurarse de que el dinero esté seguro». Yo dudé. Algo en mi interior me decía que no era buena idea. Pero miré a mi hijo, a esos ojos que se parecían tanto a los de Guillermo, y pensé en todas las veces que él me había ayudado con los papeles del seguro. Pensé en lo sola que me sentía. Pensé en que tal vez ellos tenían razón. «No sé, hijo. Es el dinero que tu padre dejó para mí». «Exactamente, mamá. Y papá querría que estuvieras protegida. Que nadie se aprovechara de ti. Solo necesito que me des un poder notarial para manejar la cuenta. Tú seguirás recibiendo tu dinero mensual, no te preocupes. Pero yo me aseguraré de que esté bien invertido, de que crezca». Firmé los papeles una semana después. El notario me explicó todo, pero yo apenas escuchaba. Confiaba en mi hijo. Era la sangre de mi sangre. El niño que había cargado en mi vientre, que había amamantado, que había criado con tanto amor. ¿Cómo iba a saber que estaba firmando mi propia sentencia? Al principio todo parecía normal. Yo recibía mi pensión mensual, unos $1,200. No era mucho, pero era suficiente para vivir con dignidad. Compraba comida, pagaba los servicios, me daba algún gustito de vez en cuando. Pero después de unos meses, las cosas empezaron a cambiar. Emiliano comenzó a llegar más seguido, pero ya no traía comida ni se quedaba a conversar. Revisaba mis compras, abría las bolsas del supermercado, miraba los recibos con el ceño fruncido. «Mamá, ¿por qué compraste estas galletas? Son muy caras. Hay marcas más baratas». «¿3 tipos de jabón? Con uno es suficiente a tu edad». «¿Carne todos los días? Deberías comer más vegetales, es mejor para tu salud». Al principio pensé que era preocupación genuina. Quizás tenía razón. Quizás yo estaba gastando de más. Después de todo, había vivido tantos años contando cada centavo que ahora, con algo de dinero, tal vez me estaba excediendo. Pero las críticas se hicieron más frecuentes, más duras. Mirela también empezó a opinar. «Suegrita, ¿para qué necesitas el calefactor encendido todo el día? Un suéter abriga igual. Está desperdiciando electricidad». «¿Medicamentos de marca? Los genéricos son lo mismo y cuestan la mitad». Yo empecé a sentirme culpable por cada cosa que compraba, por cada peso que gastaba del dinero que mi Guillermo había dejado para mí. Empecé a comprar menos, a apagar la calefacción aunque hiciera frío, a conformarme con lo mínimo. Y entonces llegó el día en que fui al banco a retirar dinero y la cajera me miró con extrañeza. «Señora Rivas, su cuenta está casi vacía. Solo tiene $300. Yo pensé que había un error. Mi pensión mensual debía haber entrado hace una semana. Más los ahorros que tenía ahí. Llamé a Emiliano inmediatamente. «Hijo, hay un problema con la cuenta. El banco dice que casi no tengo dinero». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego su voz, casual, despreocupada. «Ah, sí. Tuve que hacer unos movimientos. Mamá. Inversiones. No te preocupes, el dinero está seguro.
Pero ¿y mi pensión de este mes? Ya la usé para pagar unas cosas pendientes. Te deposito algo la próxima semana. Colgó antes de que pudiera preguntar más. Yo me quedé ahí parada, con el teléfono en la mano, sintiendo que algo estaba terriblemente mal. La próxima semana llegó y no hubo depósito. Ni la siguiente. Llamé a Emiliano 1, 2, 5 veces. Siempre tenía una excusa. Estoy ocupado, mamá. Ya te dije que el dinero está invertido. ¿Por qué eres tan insistente? Pareces una niña caprichosa. Esa última frase me dolió más que todas las demás juntas. Yo no estaba siendo caprichosa. Estaba pidiendo mi propio dinero. El dinero que Guillermo había dejado para que yo viviera con dignidad mis últimos años. Pasaron 2 meses. Yo empecé a racionar la comida. Compraba solo lo más barato. Pan, arroz, frijoles. A veces pasaba todo el día con solo una taza de té y un pedazo de pan. Los vecinos empezaron a notar. La señora Teresa, que vivía al lado, tocó mi puerta un día con un tupper de sopa. Isaura, te ves muy delgada. ¿Estás comiendo bien? Yo le sonreí y le dije que sí, que solo estaba a dieta. Pero ella no me creyó. Nadie que me conociera creería que yo, que siempre fui de buen comer, de repente decidiera hacer dieta a los 70 años. El frío empeoró. Era invierno y yo no podía prender la calefacción porque la cuenta de la luz estaba retrasada. Me envolví en todas las mantas que tenía. Me acostaba temprano para no sentir tanto el frío. Me levantaba tarde para no tener que pasar tantas horas despierta con hambre. Llamé a Emiliano llorando una noche. Hijo, por favor. Necesito mi dinero. No tengo para comer. No tengo para pagar la luz. Mamá, ¿otra vez con lo mismo? Ya te expliqué. El dinero está bien invertido. ¿Sabes qué? Creo que te estás poniendo senil. Estas preocupaciones no son normales. ¿Senil? ¿Mi propio hijo me estaba llamando senil porque pedía mi dinero? No estoy senil, Emiliano. Estoy pasando hambre. Exageras. Siempre has sido dramática. Mañana te llevo unas cosas. Pero mañana llegó y no vino nadie. Ni al día siguiente. Ni al otro. Una tarde, desesperada, fui caminando hasta su casa. Eran casi 5 kilómetros. Mis rodillas me dolían horriblemente, pero no tenía dinero ni para el autobús. Cuando llegué, estaba sudando y temblando del esfuerzo. Toqué el timbre. Mirela abrió la puerta. Me miró de arriba abajo con una expresión que no pude descifrar. Suegrita, ¿qué hace aquí? Necesito hablar con Emiliano. Está ocupado. Por favor, Mirela. Es importante. Ella suspiró y me dejó pasar. La casa estaba hermosa. Muebles nuevos. Una televisión enorme. En la cocina vi bolsas de supermercado llenas de comida. Comida cara. Cortes de carne que yo no había podido comprar en meses. Emiliano bajó las escaleras con el ceño fruncido. Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no llamaste primero? Llamé. Muchas veces. Nunca contestas. Estoy ocupado trabajando. No puedo estar pendiente de ti todo el tiempo. Solo necesito que me expliques dónde está mi dinero. Él intercambió una mirada con Mirela. Algo pasó entre ellos. Algo que yo no pude entender, pero que me hizo sentir escalofríos. Ya te dije. Está invertido. ¿En qué? ¿Dónde? Quiero verlo. No entenderías aunque te lo explicara. Son cosas complicadas, mamá. Finanzas. Acciones. Cosas de las que tú no sabes nada. Me habló como si fuera una tonta. Como si todos esos años trabajando, ahorrando, sacando adelante a una familia, no significaran nada. Como si no tuviera derecho ni a preguntar por mi propio dinero. Ese dinero es mío, Emiliano. Tu padre lo dejó para mí. Y yo lo estoy cuidando para ti. ¿No confías en tu propio hijo? Esa pregunta me desarmó. Porque yo siempre había confiado en él. Le había dado todo. Mi vida entera había girado alrededor de darle un futuro mejor. Y ahora él usaba esa confianza como un arma contra mí. Confío en ti,
pero necesito comer. Necesito pagar mis cuentas. Te voy a dar algo de dinero, pero tienes que aprender a administrarte mejor, mamá. No puedes estar llamándome cada semana pidiendo más. Me dio $200. En efectivo. Como si me estuviera haciendo un favor. Como si no fuera mi propio dinero el que estaba recibiendo. Caminé de regreso a casa con esos billetes en el bolsillo, llorando en silencio. Algo dentro de mí se había roto. La imagen que tenía de mi hijo. La ilusión de que él me cuidaría en mi vejez como yo lo cuidé en su infancia. Los $200 duraron 3 semanas. Después volví a estar en cero. Volví a llamar. Volví a suplicar. Y cada vez era peor. Mamá, me estás agobiando. No puedes resolver tus problemas sola. A tu edad deberías haber aprendido a manejar dinero. Cada frase era una bofetada. Cada llamada me hacía sentir más pequeña, más inútil, más invisible. Dejé de llamar. Dejé de pedir. Me rendí. Vendí algunas cosas de la casa. Un reloj que Guillermo me había regalado. Unos aretes de oro que eran de mi madre. Cada venta era como arrancarme un pedazo del corazón. Pero necesitaba comer. Necesitaba sobrevivir. Los vecinos seguían ayudándome a escondidas. Teresa me traía comida. Don Eliseo, del otro lado de la calle, pagó mi cuenta de luz un mes. Yo me moría de vergüenza. Toda mi vida había sido una mujer digna, trabajadora, que nunca había pedido nada a nadie. Y ahora dependía de la caridad de los vecinos, mientras mi propio hijo tenía mi dinero. Una noche, acostada en mi cama fría, mirando el techo, pensé en Guillermo. En cómo había trabajado hasta destruirse el cuerpo para dejarnos algo. En sus últimas palabras pidiéndome que me cuidara. Perdóname, amor, susurré en la oscuridad. No pude cumplir mi promesa. Porque ya no me estaba cuidando. Solo estaba sobreviviendo. Apenas. Y entonces, 2 semanas antes de que Rafael llegara, escuché una conversación que nunca debía haber escuchado. Emiliano y Mirela habían venido a casa. Dijeron que pasaban por casualidad, pero yo sabía que no era cierto. Nunca venían sin razón. Yo estaba en mi habitación, acostada porque no tenía fuerzas para levantarme. Había comido solo un pedazo de pan en todo el día. Ellos pensaron que yo estaba dormida. Hablaban en la sala, pero las paredes de esta casa vieja son delgadas. Cada palabra llegaba hasta mí con una claridad dolorosa. No sé por qué sigues preocupándote por ella, dijo Mirela. Su voz sonaba molesta. Ya tienes el dinero. Ya ayudaste a mi mamá con la casa. Todo salió perfecto. Mi corazón se detuvo. ¿Ayudaste a tu mamá con la casa? Lo sé, respondió Emiliano. Pero me llama todo el tiempo. Me agobia. Siempre queriendo más dinero. Pues que se acostumbre. Tu mamá vivió toda su vida pobre, ¿no? Puedes seguir viviendo así. Mi mamá, en cambio, crió a 5 hijos sola. Se merece esa casa nueva. Se merece disfrutar. Tienes razón. Catarina ha sufrido mucho más que mi mamá. Mi mamá al menos tuvo a mi papá durante años. Yo me quedé congelada en la cama. No podía mover ni un músculo. Las palabras daban vueltas en mi cabeza como un torbellino. Mi dinero. El dinero de Guillermo. La herencia por la que había trabajado 45 años. Había comprado una casa. Para Catarina. Para la madre de Mirela. Una mujer que yo apenas conocía. ¿Cuánto costó la casa?, preguntó Mirela. 120,000. Usé casi todo lo que había en la cuenta de mi mamá. Quedaron unos 15,000 para emergencias, pero esos también los voy a necesitar para terminar de amueblar la casa de tu mamá. $120,000. Casi toda mi herencia. Se había ido en una casa para una extraña. Eres el mejor esposo del mundo, dijo Mirela. Escuché el sonido de un beso. Mi mamá está tan feliz. Dice que es la primera vez en su vida que tiene algo propio. Me alegro. Ella se lo merece. ¿Y yo no? ¿Yo que trabajé hasta que las manos me sangraron? ¿Yo que crié a ese hombre que ahora hablaba de mí como si fuera una carga? ¿Yo que me quedé despierta noches enteras cuando él tenía fiebre, cuando necesitaba ayuda con la tarea, cuando lloraba por una desilusión amorosa?
¿Y si tu mamá se entera?, preguntó Mirela. Emiliano se rió. Una risa que me atravesó como un vidrio roto. No se va a enterar. Es una vieja senil. Apenas entiende cómo funciona un cajero automático. Le digo que el dinero está invertido y me cree. Es fácil. Vieja senil. Así me llamaba mi hijo cuando yo no podía escucharlo. Además, continuó, si se pone muy pesada, la podemos meter a un asilo. He visto algunos que no están tan mal y son baratos. Un asilo. Querían deshacerse de mí. Meterme en un lugar donde pudiera morir sola, lejos, olvidada. Para que no les causara más problemas. Para que no les recordara el dinero que habían robado. Porque eso era un robo. No importaba que yo hubiera firmado esos papeles. Yo había confiado en mi hijo. Le había dado poder sobre mi dinero porque creí que me cuidaría. Y él había aprovechado esa confianza para quitarme todo. Escuché sus pasos alejándose. La puerta de entrada se cerró. El auto se alejó. Y yo me quedé ahí, en esa cama fría, en esa habitación oscura, sintiendo que mi vida se había convertido en una pesadilla de la que no podía despertar. Lloré. Lloré como no había llorado ni siquiera cuando Guillermo murió. Porque esto era peor. La muerte es natural. Es parte de la vida. Pero esto era traición. Era la destrucción voluntaria de todo lo que yo había construido. Mi propio hijo. La persona que había salido de mi cuerpo. A quien había dado todo. Me había robado. Me había llamado senil. Había planeado encerrarme en un asilo para deshacerse de mí. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Dejé de comer casi por completo. No porque no tuviera comida, sino porque no tenía ganas de nada. ¿Para qué seguir? ¿Para qué levantarme cada mañana si la persona que más amaba en el mundo me había destrozado así? Teresa tocó mi puerta varias veces. Yo no abrí. No quería que nadie me viera así. No quería responder preguntas. No quería la lástima de nadie. Pensé en Guillermo constantemente. En cómo había trabajado hasta el último día. En cómo me había pedido que me cuidara. En cómo ese dinero era su manera de asegurarse de que yo estaría bien cuando él ya no estuviera. Y yo había fallado. Había confiado en la persona equivocada. Había perdido todo. Pensé en llamar a la policía. ¿Pero qué les diría? Yo misma había firmado los papeles dándole poder a Emiliano. Técnicamente, él tenía derecho legal de manejar mi dinero. Aunque moralmente fuera un monstruo. Pensé en hablar con un abogado. Pero no tenía dinero para pagar uno. No tenía dinero para nada. Me sentía atrapada. Inútil. Invisible. Hasta que Rafael llegó ese sábado. Mi nieto. El hijo de Emiliano. El joven de 22 años que estudiaba Derecho en la universidad de otra ciudad. Vino de sorpresa. Dijo que tenía unos días libres y quería pasar tiempo con su abuela. Yo intenté arreglarme. Ponerme presentable. Sonreír como si todo estuviera bien. Pero Rafael siempre había sido perceptivo. Desde niño notaba cosas que otros no veían. Abuela, te ves muy delgada, dijo apenas entró. ¿Estás comiendo bien? Sí, mi amor. Solo un poco de gripe. Él no pareció convencido, pero no insistió. Nos sentamos a conversar. Yo le pregunté por la universidad, por sus clases, por sus amigos. Él me contó de todo con ese entusiasmo que siempre me alegraba el corazón. Tengo hambre, dijo después de un rato. ¿Tienes algo para picar, abuela? Mi estómago se contrajo. La nevera estaba vacía. Solo tenía ese pedazo de pan y la botella de agua. Déjame ver, mi amor. Me levanté intentando disimular lo mareada que me sentía. Rafael me siguió a la cocina. Y entonces lo hizo. Abrió la nevera. El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Rafael se quedó mirando los estantes vacíos. Uno por uno. Como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Su mano seguía sosteniendo la puerta abierta. La luz amarillenta del interior iluminaba su rostro, que pasó de la sorpresa a la confusión y luego a algo que parecía horror. Se volteó hacia mí lentamente. Sus ojos, tan parecidos a los de Guillermo, me miraron con una intensidad que me hizo querer desaparecer. Abuela,
¿Por qué estás pasando hambre si recibiste la herencia del abuelo? Ahí estaba. La pregunta que yo había temido. La pregunta que no sabía cómo responder sin destruir la imagen que Rafael tenía de su padre. Es que, no tengo mucha hambre últimamente, mi amor. No me mientas. Su voz era suave pero firme. Te conozco desde que nací. Tú nunca desperdicias comida. Tú siempre tienes la nevera llena. ¿Qué está pasando? Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin permiso. Ya no podía contenerlas. Ya no podía fingir más. Es complicado, Rafael. ¿Complicado cómo? El abuelo dejó dinero. Yo sé que lo dejó. Estuve en el funeral. Escuché a la gente hablar del seguro, de la compensación. ¿Dónde está ese dinero, abuela? Antes de que pudiera responder, escuchamos la puerta principal abrirse. Pasos en el pasillo. La voz de Emiliano llamándome. «Mamá, traje a unos amigos para presentártelos». Rafael cerró la nevera despacio. Algo en su expresión cambió. Se puso alerta, como un animal que detecta peligro. Me tomó de la mano con suavidad. «Vamos a la sala», susurró. «No digas nada todavía». Salimos de la cocina. En la sala estaban Emiliano y Mirela, junto con otras 3 parejas que yo no conocía. Todos vestidos elegantes, con botellas de vino caras y cajas de lo que parecían postres finos. «Mamá», exclamó Emiliano con una sonrisa enorme. «Organizamos una cena aquí. Espero que no te moleste. Quería presumir la casa donde crecí». ¿Presumir? ¿Presumir qué? ¿Las paredes descascaradas? ¿Los muebles viejos? ¿La cocina con la nevera vacía? «Hola, papá», dijo Rafael. Su voz sonaba extraña. Controlada. «Rafael. No sabía que estabas aquí. Perfecto. Así conoces a mis colegas de la oficina». Mirela ya estaba en la cocina sacando platos. Como si esta fuera su casa. Como si yo no existiera. Los invitados se acomodaron en la sala, conversando animadamente, sirviendo vino. Yo me senté en mi silla de siempre, sintiéndome como una fantasma en mi propia casa. Rafael se quedó de pie junto a mí, una mano en mi hombro. Podía sentir la tensión en su cuerpo. La conversación fluía. Risas. Anécdotas del trabajo. Mirela trajo bocadillos que había comprado, aperitivos caros que se veían deliciosos. Mi estómago rugió, pero nadie excepto Rafael lo notó. Él me apretó el hombro suavemente. Entonces uno de los invitados, un hombre mayor con traje gris, miró a Emiliano con admiración. «Emiliano, tengo que felicitarte de nuevo. Lo que hiciste por tu suegra fue increíble. No muchos yernos harían algo así». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sentí la mano de Rafael tensarse en mi hombro. «¿Ah, sí?», preguntó Emiliano con falsa modestia. «Bueno, uno hace lo que puede por la familia». «¿De qué hablan?», preguntó otra mujer con curiosidad. Mirela se rió, claramente orgullosa. «Mi esposo le compró una casa a mi mamá. Una casa hermosa de 3 habitaciones en un barrio precioso. Mi mamá lloró de felicidad cuando le dio las llaves». «Qué generoso», comentó alguien más. Yo sentía que el mundo se movía en cámara lenta. Esto estaba pasando. Realmente estaba pasando. Iban a hablar de esto frente a mí. Frente a Rafael. «¿Y cómo pudiste hacer eso con tu salario?», preguntó el hombre del traje gris. «Las casas están carísimas ahora». Hubo un segundo de silencio. Emiliano miró a Mirela. Ella le devolvió una mirada cómplice. Y entonces él se paró, se sirvió más vino, y con el pecho inflado de orgullo, dijo las palabras que cambiarían todo. «Yo le di su dinero a mi suegra Catarina para comprar su casa nueva». El aire salió de mis pulmones. La sala dio vueltas. Los invitados lo miraron confundidos al principio, procesando lo que acababa de decir. «¿Su dinero?», preguntó alguien. «Sí», continuó Emiliano, tomando un trago largo de vino. «El dinero de mi mamá. La herencia que dejó mi papá. Ella no lo necesita. ¿Para qué quiere tanto dinero una vieja de 70 años? En cambio, Catarina crió a 5 hijos sola. Trabajó toda su vida limpiando casas.
Ella sí merecía tener algo propio por primera vez. Los invitados intercambiaron miradas incómodas. Algunos miraron hacia donde yo estaba sentada. Yo no podía moverme. No podía hablar. Era como si mi cuerpo se hubiera convertido en piedra. Emiliano, intentó decir Mirela, dándose cuenta demasiado tarde de que tal vez esto no era algo de lo que presumir. Pero él no se detuvo. El vino le había soltado la lengua. O tal vez siempre había querido decirlo. Tal vez necesitaba que todos supieran lo noble que había sido. Mi suegra se lo merecía más. Mi mamá tuvo un buen matrimonio. Tuvo una casa. Tuvo ayuda. Catarina no tuvo nada de eso. Así que sí, usé el dinero de mi mamá para darle una mejor vida a alguien que realmente lo necesitaba. El silencio en la sala era ensordecedor ahora. Todos me miraban. Yo podía ver la lástima en sus ojos. La vergüenza ajena. Una de las mujeres abrió la boca como para decir algo, pero la cerró de nuevo. Y entonces Rafael se movió. Se quitó el abrigo lentamente. Lo dobló con cuidado. Lo puso sobre el respaldo de una silla. Cada movimiento era deliberado, controlado, como si estuviera conteniendo algo muy grande dentro de él. Papá, dijo con una voz que yo nunca le había escuchado. Fría. Dura como el acero. Acabas de decir que le robaste a tu madre. No le robé, respondió Emiliano, molesto. Yo manejo su dinero. Yo decido cómo se usa. Es por su propio bien. Por su bien. Rafael dio un paso hacia adelante. ¿Por su bien que la nevera está vacía? ¿Por su bien que está pasando hambre? ¿Por su bien que se ve como si no hubiera comido en semanas? Los invitados miraban de uno a otro como si estuvieran viendo un partido de tenis. Mirela se había puesto pálida. Exageras. Tu abuela está bien. Está desnutrida. Cualquiera con ojos puede verlo. Rafael se volteó hacia los invitados. ¿Ustedes lo ven? Mírenla. Todos los ojos se clavaron en mí. Yo quería desaparecer, hundirme en el piso. Pero Rafael no me dejaba escapar. Necesitaba que ellos vieran, que fueran testigos de lo que Emiliano había hecho. Rafael, no hagas un escándalo, dijo Emiliano con los dientes apretados. Esto es un asunto familiar. No. Esto dejó de ser un asunto familiar cuando decidiste robar la herencia de tu madre para comprarle una casa a tu suegra. Cuando dejaste a tu propia madre pasar hambre. Una de las mujeres se levantó incómoda. Creo que deberíamos irnos. Esto es muy privado. No, dijo Rafael con firmeza. Ustedes se quedan. Necesito testigos de lo que voy a hacer ahora. Sacó su teléfono del bolsillo. Sus dedos se movieron sobre la pantalla con precisión. El silencio en la sala era tan denso que podía escucharse el sonido de cada toque en la pantalla. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Emiliano, y por primera vez escuché nerviosismo en su voz. Llamando a la policía. ¿Qué? Mirela dio un paso adelante. No puedes hacer eso. Claro que puedo. Y lo estoy haciendo. Rafael se llevó el teléfono al oído. Hola. Necesito reportar un caso de abuso financiero a una persona mayor. Apropiación indebida de fondos. Sí, la víctima está aquí conmigo. Mi abuela, Isaura Rivas. Cuelga ese teléfono, gritó Emiliano. Intentó arrebatárselo, pero Rafael se apartó, más rápido, más joven. La dirección es... Rafael, por favor. Ahora era Mirela quien suplicaba. Piensa en tu padre. Piensa en nuestra familia. Rafael la miró con una frialdad que me sorprendió. Mi nieto, que siempre había sido dulce y amable, tenía los ojos de alguien que acababa de descubrir una verdad terrible. ¿Familia? Ustedes saben qué significa esa palabra. Terminó de dar la información a la policía y colgó. Pero no guardó el teléfono. Marcó otro número. ¿A quién llamas ahora?, preguntó Emiliano. Estaba sudando. Se había quitado el saco. Al abogado de la familia. El que ayudó al abuelo con el seguro de vida. El que conoce todos los documentos. Los invitados estaban petrificados en sus asientos. Uno de los hombres tenía la copa de vino suspendida en el aire, olvidada.
Era como si todos estuviéramos en una obra de teatro, pero nadie nos hubiera dado el guión. Licenciado Marco, soy Rafael Rivas, el nieto de Isaura. Perdone que lo llame a esta hora, pero tengo una emergencia. Pausa. Sí, tiene que ver con la herencia de mi abuelo Guillermo. Otra pausa más larga. Necesito que revise los movimientos de la cuenta de mi abuela. Creo que ha habido malversación de fondos por parte de mi padre, quien tiene poder notarial. Emiliano se dejó caer en el sofá. Su cara había pasado del rojo de la indignación al blanco del pánico. No puede demostrar nada, murmuró. Yo tengo autorización legal. Rafael lo miró mientras seguía hablando con el abogado. Sí, estoy con ella ahora. Está desnutrida. La casa no tiene comida. Y él acaba de confesar frente a múltiples testigos que usó su dinero para comprar una propiedad a su suegra. Pausa. Sí, tengo testigos. 6 personas que lo escucharon todo. Los invitados se movieron incómodos. Sabían que acababan de convertirse en parte de algo serio. Algo legal. Algo que podría terminar en los tribunales. Entiendo, continuó Rafael. Sí, podemos reunirnos mañana. Pero esta noche necesito asegurarme de que mi abuela esté a salvo. Colgó y miró a su padre directamente a los ojos. El licenciado Marco dice que lo que hiciste es apropiación indebida. Que aunque tengas poder notarial, tienes la obligación fiduciaria de usar el dinero en beneficio de ella, no de terceros. Yo pensé que estaba ayudando, balbuceó Emiliano. Mentira. La voz de Rafael cortaba como un vidrio. Te escuché. Hace unos minutos presumías de lo que habías hecho. Lo dijiste con orgullo. No fue un error. Fue deliberado. Mirela empezó a llorar. Grandes lágrimas dramáticas que no movieron a nadie en esa sala. Por favor, Rafael. Tu padre solo quería ayudar a mi mamá. Ella ha sufrido tanto. ¿Y mi abuela no? ¿La mujer que crió a mi padre sola después de enviudar? ¿La que trabajó 3 empleos para darle educación? Ella no merece el dinero que su propio esposo le dejó. No había respuesta para eso. Mirela solo lloraba más fuerte. Ustedes, Rafael se dirigió a los invitados. Necesito sus nombres y números de teléfono. La policía querrá hablar con ustedes. Son testigos de una confesión. Espera, nosotros no queremos problemas, dijo el hombre del traje gris. No están en problemas. Solo escucharon la verdad. Y la verdad es que mi padre robó más de $120,000 de su madre anciana para comprarle una casa a otra persona. Cuando lo dijo así, con esas palabras exactas, sonó exactamente como lo que era. Un crimen. Los invitados comenzaron a intercambiar sus contactos con Rafael, rápidos, queriendo terminar con esto. Van a arruinar mi vida, dijo Emiliano. Su voz sonaba rota. Mi trabajo. Mi reputación. Todo. Rafael se agachó hasta quedar a la altura de los ojos de su padre. Tú arruinaste tu vida en el momento en que decidiste robarle a tu propia madre. Tú destruiste tu reputación cuando la dejaste pasar hambre. Y lo peor de todo. Su voz se quebró por primera vez. Destruiste la imagen que yo tenía de ti. Mi héroe. El hombre que yo quería ser cuando creciera. Esas palabras fueron las más devastadoras de todas. Vi cómo algo se rompía en los ojos de Emiliano. La realización de lo que había perdido. No solo el dinero. No solo su libertad potencial. Sino el respeto y el amor de su propio hijo. Yo solo quería que Catarina tuviera algo, susurró. Mirela me lo pedía todo el tiempo. Me decía que mi mamá ya había tenido su oportunidad en la vida. Que ahora le tocaba a su madre. No, dijo Rafael con firmeza. Tú decidiste. Nadie te obligó. Eres un adulto. Tomaste la decisión de robar. Afuera se escucharon sirenas. Las luces rojas y azules comenzaron a iluminar las ventanas de la sala. Los invitados se levantaron de un salto, claramente aterrorizados de estar allí cuando la policía entrara. Por favor, Rafael les indicó la puerta. Pueden irse. Ya tengo sus contactos. Gracias por su tiempo. Salieron en estampida, murmurando disculpas, dejando atrás copas de vino a medio terminar y platos intactos. La puerta se abrió. 2 oficiales entraron.
¿Quién reportó el abuso financiero? Rafael levantó la mano. Yo. Soy el nieto de la víctima. Ella es Isaura Rivas. Los oficiales se acercaron a mí con cuidado, como si yo fuera una pieza de cristal a punto de romperse. Tal vez lo era. Señora Rivas, ¿se encuentra bien? ¿Necesita atención médica? Yo asentí sin poder hablar. Rafael respondió por mí. Está desnutrida. No ha comido bien en meses. Su hijo tiene control de sus finanzas y la ha dejado sin recursos. Los oficiales miraron a Emiliano, quien seguía hundido en el sofá. Uno de ellos sacó una libreta. Señor, ¿es usted el hijo de la señora? Sí, murmuró Emiliano. ¿Y es cierto que tiene poder sobre sus finanzas? Sí, pero yo. ¿Y es cierto que utilizó fondos de su madre para comprar una propiedad a una tercera persona? Emiliano miró a Mirela desesperado, buscando ayuda. Ella se había quedado muda, las lágrimas secándose en su rostro. Yo tenía autorización legal, dijo finalmente. Tengo un poder notarial. Un poder notarial no le da derecho a usar los fondos para beneficio personal o de terceros, explicó el oficial con paciencia. Solo para beneficio de la persona que otorgó el poder. ¿Entiendes la diferencia? Yo pensé. ¿Pensaste qué? Pensaste que podías robarle a tu madre anciana y no habría consecuencias. El otro oficial se acercó a mí. Señora Rivas, su hijo le explicó para qué usaría su dinero. Negué con la cabeza. ¿Usted autorizó la compra de una propiedad para su nuera o su consuegra? No, mi voz salió ronca, apenas un susurro. No sabía nada. ¿Cuándo fue la última vez que comió una comida completa? No pude responder. No lo recordaba. Los días se habían vuelto borrosos. Rafael tomó mi mano. Ha perdido al menos 15 kilos en los últimos meses. Oficial. La he visto. Está en los huesos. El oficial que hablaba con Emiliano sacó unas esposas. Señor, voy a tener que pedirle que nos acompañe a la estación. Hay cargos serios que investigar. Me van a arrestar. Emiliano se puso de pie de golpe. No pueden arrestarme. Tengo trabajo mañana. Tengo responsabilidades. Debió pensar en eso antes de cometer un delito. Mirela, llama a un abogado. Llama a alguien. Mirela seguía paralizada, mirando la escena como si no pudiera creer que fuera real. Finalmente reaccionó y corrió a buscar su bolso, sus dedos temblando mientras buscaba su teléfono. Esperen, dije. Mi voz sonó más fuerte esta vez. Todos se voltearon a mirarme. No quiero que lo arresten. Abuela, no. Rafael apretó mi mano. Tiene que pagar por lo que hizo. Es mi hijo. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Es mi hijo y no quiero verlo en la cárcel. Solo quiero mi dinero de vuelta. Solo quiero poder comer. Poder vivir. Los oficiales intercambiaron miradas. Señora, entendemos que es difícil. Pero esto es un crimen. No podemos simplemente ignorarlo. No estoy pidiendo que lo ignoren. Solo, denme un momento para hablar con él. Me puse de pie con dificultad. Rafael me ayudó. Caminé hasta donde Emiliano estaba de pie, esposado, con la cara descompuesta. Por un momento, solo por un momento, volví a ver al niño que había sido. Al pequeño que lloraba cuando tenía pesadillas y yo lo abrazaba hasta que se dormía. Mamá, lo siento, sollozó. Lo siento tanto. ¿Lo sientes porque te atraparon o porque realmente entiendes lo que me hiciste? Él bajó la mirada. No respondió. Y en ese silencio encontré mi respuesta. Durante meses me preguntaba qué había hecho mal, dije con voz temblorosa. Me preguntaba por qué mi propio hijo me trataba así. Si había sido mala madre. Si te había fallado de alguna manera. Me culpaba a mí misma cada noche. No fuiste mala madre. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste esto? Yo. Mirela quería ayudar a su mamá. Y yo quería hacer feliz a mi esposa. ¿Y yo qué? ¿Yo no merecía que me hicieras feliz? ¿No merecía comer? ¿No merecía vivir con dignidad los años que me quedan?
Pensé que tú estarías bien, que no necesitabas tanto dinero. Me dejaste pasar hambre, Emiliano. Hambre. Tu propia madre. La mujer que vendió hasta sus anillos de matrimonio para pagar tu universidad cuando tu padre se accidentó. La que trabajó hasta que le sangraban las manos para que tú tuvieras ropa limpia y comida caliente. Cada palabra era una herida abriéndose de nuevo. Pero necesitaba decirlas. Necesitaba que él las escuchara. Lo sé, lloró. Lo sé y no tengo perdón. No, no lo tienes. Me enderecé todo lo que pude. Pero no voy a destruirte. No porque te lo merezcas, sino porque yo no soy como tú. Yo no puedo ver sufrir a mi hijo, incluso después de todo lo que me hiciste. Me volteé hacia los oficiales. ¿Qué pasa si él devuelve el dinero? ¿Si firma papeles renunciando al poder sobre mis finanzas? ¿Si acepta una orden de alejamiento temporal? Podríamos considerar cargos reducidos. Pero la investigación tiene que continuar. Hay leyes que protegen a las personas mayores específicamente por situaciones como esta. Entiendo. Pero por favor, no se lo lleven esta noche. Denme tiempo para resolver esto de otra manera. Los oficiales se consultaron entre ellos en voz baja. Finalmente asintieron. Está bien. Pero él tiene que presentarse en la estación mañana a las 9 de la mañana. Sin falta. Y la investigación continuará. Si encontramos que hay más víctimas o un patrón de comportamiento, los cargos procederán de todas formas. ¿Más víctimas?, preguntó Rafael con los ojos muy abiertos. Es común que quienes cometen este tipo de abuso financiero contra familiares lo hayan hecho antes o lo hagan con otros. Lo investigaremos. Le quitaron las esposas a Emiliano. Él se frotó las muñecas, mirando al suelo. Mirela se acercó a él, pero Rafael se interpuso. No, dijo mi nieto. Ustedes se van. Ahora. Mi abuela necesita descansar y ustedes ya han hecho suficiente daño. Esta es mi casa tanto como la de ella, protestó Mirela débilmente. No. Esta es la casa de mi abuela. Y ustedes ya no son bienvenidos aquí. Emiliano y Mirela recogieron sus cosas en silencio. Las botellas de vino caras que habían traído. Los platos con comida que nadie había tocado. Cada movimiento estaba cargado de vergüenza. Los oficiales los observaban, asegurándose de que realmente se fueran. Antes de salir, Emiliano se detuvo en la puerta. Me miró una última vez. Mamá, yo. Vete, dije con una firmeza que no sabía que tenía. Mañana a las 9 en la estación. No llegues tarde. La puerta se cerró detrás de ellos. El sonido resonó en la casa ahora vacía. Los oficiales se quedaron unos minutos más, tomando notas, explicándole a Rafael los próximos pasos del proceso legal. Yo apenas escuchaba. Estaba agotada, física y emocionalmente destruida. Señora Rivas, ¿tiene a alguien que pueda quedarse con usted esta noche?, preguntó uno de los oficiales. Yo me quedo, respondió Rafael inmediatamente. No voy a dejarla sola. Bien. Aquí tiene mi tarjeta. Si necesita algo o si él intenta contactarla, llámenos inmediatamente. Cuando finalmente se fueron, la casa quedó en un silencio pesado. Rafael me ayudó a sentarme de nuevo. Miró la comida que Mirela había dejado sobre la mesa. Platos de quesos finos, carnes frías, panes artesanales. Comida que costaba más de lo que yo había comido en semanas. Abuela, tienes que comer algo. No tengo hambre. Por favor. Solo un poco. Me preparó un plato pequeño. El primer bocado me supo a ceniza. Pero Rafael insistió con tanta gentileza, con tanto amor, que seguí comiendo. Cada mordida era difícil. Mi estómago se había acostumbrado a estar vacío. ¿Por qué no me dijiste?, preguntó después de un rato. Su voz estaba rota. ¿Por qué no me llamaste? Yo podría haber ayudado. No quería preocuparte. Estás estudiando. Tienes tu propia vida. Eres mi abuela. Eres más importante que cualquier clase, que cualquier examen. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Cuando vi esa nevera vacía, cuando te vi tan delgada, pensé que ibas a morir. Pensé que llegaba demasiado tarde.
Estoy aquí. Estoy bien. No estás bien. Pero vas a estarlo. Te lo prometo. Esa noche, Rafael durmió en el sofá. Insistió en que yo me fuera a mi habitación, a mi cama. Pero antes de que me acostara, tocaron la puerta. Era la señora Teresa con una olla de sopa caliente. Vi la policía. Me imaginé lo que pasaba, dijo con lágrimas en los ojos. Debí haber hecho algo antes. Debí haber llamado a alguien. No es tu culpa, Teresa. Ese hijo tuyo es un desgraciado. Perdona que lo diga así, pero es la verdad. ¿Cómo puede hacerle esto a su propia madre? Rafael tomó la olla con gratitud. Gracias, señora. Mi abuela necesita comer bien. Cualquier cosa que pueda compartir será muy apreciada. Mañana vengo con más comida. Y voy a hablar con los otros vecinos. Todos vamos a ayudar. Después de que se fue, Rafael calentó la sopa. Era de pollo con verduras, espesa y aromática. El olor llenó la cocina y por primera vez en meses, sentí verdadera hambre. Hambre de vivir. Hambre de seguir adelante. Comí despacio, saboreando cada cucharada. Rafael se sentó frente a mí, viéndome comer como si fuera lo más importante del mundo. Mañana vamos con el abogado, dijo. Vamos a recuperar tu dinero. Vamos a hacer que esto se arregle. ¿Y si no se puede? ¿Y si ya gastó todo? Entonces venderá esa casa que le compró a Catarina. La venderá y te devolverá hasta el último centavo. Te lo juro, abuela. Dormí esa noche mejor de lo que había dormido en meses. Sabiendo que Rafael estaba en la sala. Sabiendo que ya no estaba sola. Sabiendo que alguien estaba luchando por mí. A la mañana siguiente, Rafael preparó el desayuno con lo poco que había quedado de la noche anterior. Comí más de lo que mi estómago podía manejar, pero él insistió. Después nos vestimos y fuimos a la oficina del licenciado Marco. El abogado era un hombre mayor, de cabello gris y expresión seria. Había trabajado con Guillermo durante años en temas laborales. Cuando vio mi estado, su expresión se endureció. Isaura, lamento mucho lo que estás pasando. Guillermo fue un buen hombre y no mereces esto. Nos sentamos en su oficina. Rafael explicó todo desde el principio. El licenciado Marco tomaba notas, hacía preguntas, revisaba documentos. Cuando terminamos, se reclinó en su silla con un suspiro. Es un caso claro de abuso financiero. El poder notarial no le daba derecho a usar los fondos para terceros. Tenemos múltiples opciones legales. ¿Cuáles?, preguntó Rafael. Podemos revocar el poder inmediatamente. Demandar civilmente por la devolución de los fondos más daños. Y los cargos criminales que ya están en proceso con la policía. Quiero revocar el poder, dije con firmeza. Quiero mi dinero de vuelta. Pero no quiero destruir a mi hijo. El licenciado me miró con comprensión. Entiendo. El amor de madre es complicado. Pero tienes que protegerte. Isaura. Si él hizo esto una vez, puede intentar hacerlo de nuevo. No va a tener la oportunidad, intervino Rafael. Yo voy a asegurarme de eso. Pasamos 3 horas en esa oficina. Firmé papeles revocando el poder notarial, autorizando al licenciado a recuperar los fondos, estableciendo una orden de restricción temporal que impedía a Emiliano acercarse a mí o a mi dinero. ¿Cuánto tiempo tomará recuperar el dinero?, pregunté. Depende. Si él coopera, podemos resolver esto en semanas. Si se resiste, podría tomar meses. Pero lo recuperarás. Isaura. Te lo prometo. Cuando salimos de la oficina, Rafael me llevó directamente al supermercado. Llenamos el carrito con comida. Frutas, verduras, carne, pollo, pan fresco, leche, huevos. Todo lo que yo no había podido comprar en meses. Es demasiado, Rafael. Estás gastando tu dinero. No es demasiado. Y no me importa gastar en ti. Eres mi abuela. Te amo. En la fila para pagar, una señora mayor nos miró con ternura. Qué bonito ver a un nieto cuidando así de su abuela. Eso es amor verdadero. Rafael sonrió. Ella me cuidó toda mi vida. Ahora me toca a mí.
De regreso en casa, llenamos la nevera juntos. Cada estante, cada cajón. Cuando terminamos, Rafael abrió la puerta y simplemente miramos. ¿Ves eso, abuela? Así es como debe verse siempre. Llena. Porque tú mereces comer. Mereces vivir bien. Me eché a llorar. Todas las emociones contenidas durante meses salieron de golpe. Rafael me abrazó y lloró conmigo. Ya pasó, susurraba. Ya pasó lo peor. Ahora vamos a recuperar tu vida. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de alivio y tensión. Rafael se quedó conmigo toda esa semana. Canceló sus clases, habló con sus profesores, explicó la situación. Ellos fueron comprensivos. Me cuidaba como si yo fuera de cristal. Preparaba las comidas, se aseguraba de que comiera, me acompañaba a las citas médicas que programó. El doctor confirmó lo que todos ya sabíamos. Desnutrición severa. Anemia. Presión arterial peligrosamente baja. Me dio vitaminas, suplementos, un plan de alimentación estricto. Me regañó con gentileza. Señora Rivas, su cuerpo ha pasado por mucho. A su edad, esto pudo haber sido fatal. Tiene suerte de que su nieto la encontró a tiempo. Suerte. Esa palabra resonó en mi mente. ¿Era suerte? ¿O era algo más? Tal vez era justicia. Tal vez era Guillermo desde algún lugar, asegurándose de que yo estuviera bien. Emiliano se presentó en la estación como le ordenaron. Rafael fue con el licenciado Marco para asegurarse de que todo se manejara correctamente. Cuando regresaron, mi nieto traía una expresión seria. ¿Qué pasó?, pregunté. Papá firmó documentos aceptando devolver el dinero. Tienen 30 días para vender la casa de Catarina y restituir los fondos completos. ¿Y los cargos criminales? Siguen en investigación. Pero si cumple con la restitución y tú no presentas más quejas, probablemente solo reciba libertad condicional y servicio comunitario. Sentí un alivio mezclado con tristeza. Parte de mí quería que pagara más. Que sintiera aunque fuera una fracción del dolor que me había causado. Pero otra parte, esa parte que lo había cargado de bebé, que lo había criado, solo quería que esto terminara. ¿Dijo algo?, preguntó por mí. Rafael dudó antes de responder. Preguntó si podía verte. Le dije que no. Que necesitas espacio. Que el licenciado manejará todo de ahora en adelante. ¿Cómo se veía? Destrozado. Como debe verse. No había perdón en la voz de Rafael. El respeto que había tenido por su padre se había evaporado completamente. Los vecinos cumplieron su palabra. Teresa organizó una especie de cadena de ayuda. Cada día alguien diferente traía comida. La señora de la esquina traía pan recién horneado. Don Eliseo traía verduras de su jardín. Una pareja joven que acababa de mudarse al barrio trajo un pastel, diciendo que habían escuchado lo que pasó y querían ayudar. Esto es demasiado, le dije a Teresa una tarde. No puedo aceptar tanta caridad. No es caridad, Isaura. Es comunidad. Es lo que hacemos los unos por los otros. Tú has vivido aquí 40 años. Has ayudado a todos en este barrio en algún momento. Ahora nos toca a nosotros. Tenía razón. Recordé todas las veces que había cuidado niños de los vecinos cuando sus padres trabajaban. Todas las veces que había compartido comida cuando la tenía. Todas las tardes cosiendo ropa para quien la necesitara sin cobrar un centavo. La comunidad no me había olvidado. Y eso sanaba algo dentro de mí que Emiliano había roto. Pasaron 2 semanas. Rafael tenía que volver a la universidad. Yo insistí. Él no quería irse. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si él intenta contactarte? Estaré bien. Los vecinos están pendientes. Tengo el teléfono del licenciado Marco. Y te llamaré todos los días. Todos los días, abuela. Y si no contestas, vengo inmediatamente. Lo abracé en la puerta el día que se fue. Ese abrazo duró una eternidad. Cuando finalmente se separó, ambos teníamos lágrimas en los ojos. Gracias, mi amor. Me salvaste la vida. Tú salvaste la mía primero. Cuando era niño y me cuidabas mientras papá trabajaba. Cuando me enseñaste a leer.
Cuando me decías que podía hacer lo que quisiera en la vida. Esto es solo devolver un poquito de todo lo que me diste. Lo vi alejarse en su auto viejo hasta que desapareció por la esquina. La casa se sintió vacía sin él, pero era una soledad diferente a la que había sentido antes. Esta vez sabía que no estaba realmente sola. Una semana después, el licenciado Marco llamó. Isaura, tengo noticias. La casa se vendió. Los fondos han sido transferidos a una nueva cuenta bancaria a tu nombre. Una cuenta que solo tú puedes manejar. Mi corazón se aceleró. ¿Cuánto recuperé? $115,000. Perdimos $5,000 en los costos de la venta urgente y los honorarios legales, pero recuperamos la gran mayoría. Lloré de alivio. No era todo, pero era suficiente. Era mi seguridad. Era la promesa de Guillermo cumplida después de todo. Y Emiliano. Cumplió. No puso resistencia. Creo que finalmente entendió la magnitud de lo que hizo. Esa tarde fui al banco con Teresa, quien insistió en acompañarme. La cajera me entregó una nueva tarjeta. Revisamos el saldo juntas en la pantalla. Ahí estaba. Mi dinero. Mi futuro. Mi dignidad restaurada. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Teresa mientras caminábamos de regreso a casa. Vivir. Simplemente vivir. Comprar comida sin culpa. Prender la calefacción cuando tenga frío. Comprar mis medicamentos. Todas esas cosas simples que antes daba por sentadas. ¿Y Emiliano? Me detuve. Esa pregunta me había perseguido durante días. No lo sé. Parte de mí quiere perdonarlo. Es mi hijo. Pero otra parte no puede olvidar el hambre. El frío. Las noches llorando. No sé si alguna vez podré volver a confiar en él. No tienes que decidirlo hoy. Date tiempo. Esa noche, sola en mi casa, preparé una cena completa por primera vez en meses. Pollo asado con verduras. Arroz. Una ensalada fresca. Hasta postre, un flan que compré en la panadería. Puse la mesa como solía hacerlo cuando Guillermo estaba vivo. Con mantel, servilletas, cubiertos bien acomodados. Me senté y miré el plato lleno frente a mí. Por un momento, imaginé que Guillermo estaba sentado al otro lado de la mesa, sonriéndome con esa sonrisa suya que iluminaba toda la habitación. Lo logramos, mi amor, susurré. Tu dinero cumplió su propósito. Me mantuvo viva hasta que llegó la ayuda. Comí despacio, saboreando cada bocado. No solo la comida, sino la libertad, la seguridad, la dignidad recuperada. Al día siguiente, Emiliano tocó mi puerta. Lo vi a través de la ventana antes de decidir si abría. Se veía diferente, más viejo, más cansado, más pequeño de alguna manera. Dudé con la mano en el picaporte. Finalmente abrí, pero solo una rendija, con la cadena de seguridad puesta. Mamá. Emiliano. ¿Puedo pasar? ¿Podemos hablar? Miré sus ojos, buscando algo. No sabía qué exactamente. ¿Arrepentimiento genuino? ¿Comprensión de lo que había hecho? ¿El hijo que había criado todavía estaba ahí en algún lugar? No estoy lista para eso todavía. Por favor. Solo 5 minutos. Necesito decirte algo. Respiré profundo. Abrí la puerta pero no lo dejé entrar. Nos quedamos ahí, en el umbral, con el aire frío de octubre entre nosotros. Di lo que viniste a decir. Emiliano miró sus zapatos. Sus manos temblaban ligeramente. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. No hay palabras suficientes para disculparme por lo que te hice. Sé que decir, lo siento, no cambia nada. No devuelve los meses que pasaste hambre. No borra el dolor. Esperé. No iba a facilitarle esto. He tenido mucho tiempo para pensar, para ver realmente lo que hice. No solo tomé tu dinero, mamá. Te quité tu dignidad, tu seguridad, tu paz. Las cosas que papá trabajó toda su vida para darte. Su voz se quebró. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Cuando era niño y papá se accidentó, tú vendiste tus joyas para pagar el hospital.
Recuerdo esas noches que trabajabas hasta tarde cosiendo para ganar dinero extra. Recuerdo como siempre te asegurabas de que yo comiera aunque tú solo tomaras té. Y yo te hice pasar por eso de nuevo. Pero esta vez fui yo quien te quitó todo. ¿Por qué?, pregunté. Necesitaba escucharlo decir la verdad. ¿Por qué lo hiciste? Porque fui egoísta. Porque quería ser el héroe para Mirela. Porque ella me presionaba constantemente sobre su mamá y yo quería que me viera como un buen esposo. Porque me convencí de que tú estarías bien con menos. Me mentí a mí mismo diciendo que te estaba protegiendo al invertir tu dinero. Me dejaste con la nevera vacía, Emiliano. Me viste adelgazar y no hiciste nada. Lo sé. Y eso es lo que más me tortura. Cada noche veo tu cara cuando abriste la nevera frente a Rafael. Veo lo delgada que estabas. Veo el dolor en tus ojos cuando confesé frente a todos. Esa imagen nunca me va a dejar. ¿Y Mirela? ¿Dónde está ella? Nos separamos. Su mamá tuvo que mudarse de la casa cuando la vendimos. Mirela me culpa por arruinar la oportunidad de su madre. Yo la culpo a ella por presionarme. Pero al final, la culpa es mía. Yo tomé las decisiones. Yo firmé los papeles. Yo te robé. Un silencio pesado cayó entre nosotros. El viento frío de octubre movía las hojas secas en el jardín. Algunas volaban entre nosotros como testigos silenciosos de esta conversación. Rafael no me habla, continuó. Me ve como un monstruo. Y tiene razón. Perdí a mi hijo. Perdí a mi esposa. Perdí mi reputación. Mi trabajo está en riesgo porque la noticia se filtró. Pero nada de eso importa comparado con lo que realmente perdí. ¿Qué perdiste? A ti. Perdí a mi mamá. Perdí el derecho de llamarme tu hijo. Perdí la oportunidad de cuidarte como tú me cuidaste. Y eso es algo que nunca podré recuperar, ¿verdad? Miré a este hombre frente a mí. Mi hijo. El bebé que había cargado. El niño que había criado con tanto amor. El hombre que me había traicionado de la peor manera posible. No lo sé, respondí honestamente. No sé si algún día podré perdonarte completamente. No sé si alguna vez podré volver a confiar en ti. Lo que hiciste no solo me lastimó físicamente. Destruyó algo dentro de mí. Lo entiendo. Pero, continué, sintiendo las palabras formar en mi boca antes de saber exactamente qué iba a decir. Tampoco sé si puedo vivir el resto de mi vida con este odio en mi corazón. Tu padre nunca hubiera querido eso para mí. Él amaba la paz. Amaba el perdón. Papá me habría odiado por lo que te hice. Probablemente. Pero también te amaba. Eras su hijo. Así como eres el mío. Emiliano se cubrió la cara con las manos y lloró. Sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Yo lo observaba, sintiéndome dividida entre el impulso de consolarlo y la necesidad de protegerme. No espero que me perdones, dijo finalmente. Solo necesitaba que supieras que lo lamento. Que daría cualquier cosa por poder regresar el tiempo. Que entiendo si nunca quieres volver a verme. Necesito tiempo, Emiliano. Mucho tiempo. Necesito sanar. Necesito recuperar no solo mi dinero, sino a mí misma. Te daré todo el tiempo del mundo. Pero por favor, si algún día puedes encontrar aunque sea un poco de perdón en tu corazón, quisiera intentar ser el hijo que merecías tener. Quizás algún día. Pero hoy no. Él asintió. Se limpió las lágrimas. Dio un paso hacia atrás. Gracias por escucharme. Te amo, mamá. Siempre te he amado. Siento que me haya tomado perderte para darme cuenta de cuánto. Se alejó por el camino. Esta vez no lo detuve. Lo dejé ir. Cerré la puerta y me recargué contra ella, respirando profundamente. Los meses siguientes fueron de sanación. Lenta pero constante. Recuperé peso. El color volvió a mis mejillas. La fuerza regresó a mis piernas. Comencé a cocinar de nuevo, no por necesidad sino por placer. Invitaba a Teresa a tomar té. Don Eliseo venía los domingos a jugar cartas. Rafael me visitaba cada 2 semanas. Traía historias de la universidad, fotos de sus amigos, planes para el futuro.
Hablábamos de todo excepto de Emiliano. Era un tema que ambos evitábamos, como una herida todavía demasiado fresca para tocar. Una tarde de primavera, 6 meses después de todo, estaba en el jardín plantando rosas cuando vi a Emiliano parado al otro lado de la cerca. No dijo nada. Solo me miraba. Yo seguí plantando, consciente de su presencia pero sin reconocerla. Después de un rato, se fue. Pero volvió la semana siguiente. Y la siguiente. Siempre manteniéndose a distancia. Nunca acercándose. Solo observando. La cuarta semana, cuando terminé de regar las plantas, caminé hasta la cerca. ¿Qué haces aquí? Solo quería ver que estuvieras bien. Te ves saludable. Lo estoy. Finalmente. Me alegro. Nos quedamos en silencio. No era un silencio cómodo, pero tampoco era hostil. Era algo intermedio. Un espacio de posibilidad. Las rosas se ven hermosas, dijo. Como las que solía plantar papá. Él siempre decía que las rosas necesitan paciencia. No puedes apurarlas. Tienen que crecer a su propio ritmo. Sabia palabras. Sí, lo eran. Emiliano entendió el mensaje. Se despidió con un gesto de cabeza y se fue. Pero algo había cambiado. Una grieta pequeñísima en el muro que había construido alrededor de mi corazón. No era perdón. No todavía. Tal vez nunca sería perdón completo. Pero era un comienzo. Una posibilidad. Una pequeña luz al final de un túnel muy oscuro. Esa noche, senté en mi silla favorita con una taza de té caliente, miré por la ventana hacia el cielo estrellado. La casa estaba cálida. La nevera estaba llena. Mi cuerpo estaba sanado. Mi dinero estaba seguro. Lo logré, Guillermo, susurré al aire. Sobreviví. Tu dinero cumplió su propósito. Me mantuvo con vida hasta que llegó la ayuda. Rafael se convirtió en el hombre maravilloso que siempre supimos que sería. Y yo estoy aprendiendo a vivir de nuevo. Una brisa suave entró por la ventana abierta, moviendo las cortinas como una caricia. Por un momento, pude jurar que olía al perfume de Guillermo. A tierra y sudor honesto después de un día de trabajo. A amor y sacrificio y promesas cumplidas. Cerré los ojos y sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no daba miedo. Era incierto, sí. Estaba lleno de preguntas sin respuesta. Pero también estaba lleno de posibilidades. Tenía 70 años. Tenía una segunda oportunidad. Tenía un nieto que me amaba. Tenía una comunidad que me apoyaba. Tenía dignidad restaurada. Y tenía tiempo. Tiempo para sanar. Tiempo para crecer. Tiempo para decidir si el perdón era posible. Como las rosas en mi jardín, no podía apurar el proceso. Solo podía darle tiempo, cuidado y paciencia. Y esperar que algo hermoso creciera de toda esta tristeza. El sol se pondría pronto, pintando el cielo de naranjas y rosas. Pero mañana volvería a salir. Y yo estaría aquí para verlo. Viva. Fuerte. Libre. Y eso, después de todo, era suficiente.